Saludos. En algún momento estos videos no sé cómo. Estamos otra vez aquí. ¿Cómo estás, Hernando? Estamos otra vez aquí en línea con BRICS PSUV. Tenemos que contarles, ¿verdad?, que las BRICS son las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un colectivo que tenemos de información y comunicación en distintas regiones del mundo. Y el día de hoy estamos conectados Caracas, París y Santiago de Chile a través de esta servidora, Tania Díaz. En Francia está Hernando Calvo y en Chile está Germán Leyes. ¿Cómo están? Yo muy bien, encerradito y juicioso. como debemos estar todos, sí. Dentro de la casa, así que afortunadamente y muchas posibilidades de comunicación. Así es, así es. Bueno, nuestra coordinadora Beverly Serrano y todo el equipo de las BRICS nos han dado un nombre para esta conexión, ¿no? Dice Bitácora del Coronavirus, Globalización Neoliberal. Bueno, lo primero, lo que hemos hecho en estas dinámicas, que hasta ahora lo estamos haciendo interdiario a las 3 de la tarde por este medio, por las redes sociales, ¿verdad?, para interactuar, es ponernos al día de lo que ha ocurrido en cada país, ¿no? Hoy Chile, Germán, bueno, acaba de el presidente Piñera decretar, si lo leí bien en los titulares, estado de catástrofe nacional. ¿Qué nos cuentas tú? Así es, hace pocas horas el presidente hizo un discurso a la nación proclamando el estado de catástrofe nacional, y esto se debe a que, si bien no hay muchos casos, hasta las 21 horas de anoche el número de casos era de 238, todavía no se produce ninguna víctima fatal. Lo que ha causado mucha preocupación es la rápida expansión que ha tenido desde el fin de semana hasta el día de hoy, los casos de contagiados confirmados. Entonces, por eso gran parte de la sociedad estaba exigiendo medidas más drásticas, ya que no se tomaron las medidas de prevención adecuadas en su momento, medidas más drásticas para producir el aislamiento de las personas que están contagiadas y de las posibilidades, sobre todo, prevenir las posibilidades de contagio en los espacios públicos. Hasta ahora las medidas que ha tomado el gobierno son bastante restringidas y sobre todo tratan de no afectar al sector económico privado, a los sectores comerciales. Todavía no se, por ejemplo, no se cierran los malls o centros comerciales pertenecientes a grandes empresarios, y la mayoría del comercio sigue trabajando normalmente. Sí se han cerrado algunos lugares de trabajo de empleados públicos y de empleados privados, pero en general se ha tratado de no afectar la actividad comercial, y que por eso se venía reclamando una medida más enérgica por parte de diversos sectores de la sociedad, ya que la estructura con la que Chile recibe esta pandemia en el plano de la salud es bastante deficitaria. Yo digo que Chile recibe esta pandemia con las defensas muy bajas, ya que todas estas décadas de neoliberalismo ha afectado bastante el tema de la salud en el país. Por eso es uno de los principales reclamos de las manifestaciones que se empezaron a producir desde el mes de octubre del año pasado, ¿no? El tema de la salud, el déficit que hay en la atención de la salud pública, donde la mayor parte de la atención sanitaria está privatizada. Entonces por eso encuentra al país en muy precarias condiciones para enfrentar esta pandemia. Bueno, pero parece que no es Chile solamente el que se encuentra desarmado para enfrentar esto, porque, bueno, cuéntanos tú, Hernando, no solamente de París, de Francia, sino también de toda Europa, ¿no? Dicen que es el epicentro ahora del virus y se ha quedado como al desnudo el sistema de salud público, pero cuéntanos tú.
Bueno, tú sabes que Francia se ha catalogado por tener un excelente servicio de salud, aunque desde hace algunos años vienen los gobiernos neoliberales que no aprendieron del neoliberalismo impuesto en Latinoamérica, han venido acabando con el sistema de salud aquí en Francia. Ayer hubo un escándalo, o comenzó un escándalo anoche que en unas primeras horas fue fuerte, y es que la exministra de Salud, que estaba a comienzos de este año, dijo públicamente que ella había advertido desde enero al presidente y al primer ministro que se venía este problema de salud y no le habían hecho caso. Ella pidió que se aplazaran las elecciones para alcalde, que las primeras vueltas, por favor, el domingo pasado, y no le hicieron caso. Y esto lo dijo apenas anoche, y entonces hubo un estallido momentáneo, creo que fue un estallido momentáneo. Hoy lo he visto calmado, pero creo que el problema ha tratado de tapar o ha tapado un poco esta realidad que en cualquier otro momento le hubiera quizás costado el puesto al presidente o mínimo al primer ministro. Aquí estamos confinados desde el día de ayer, el mediodía. Parece que fue muy tarde ese confinamiento. Además, el fin de semana la gente estuvo en los parques, a pesar de que se les había dicho que tuvieran algún cuidado. La gente salió a caminar y a tomar sol porque al fin salió el sol, o está saliendo el sol. Eso da un poco de ánimo por estar encerrados con un poquitico de sol. Pero la situación también está no solamente grave en Francia, pero también en Bélgica está también cerrado todo. Yo estuve este fin de semana allá, los cafés cerrados, solamente se puede salir en familia a los bosques cercanos. Todo está cerrado, únicamente los almacenes, como en Francia, los almacenes indispensables de alimentos. Ahí hay una cuestión muy particular, porque solamente pueden estar abiertos aquellos lugares indispensables para la gente, o sea, como los mercados, la policía, los hospitales y también los lugares donde se venden cigarrillos. O sea que, y licores. Y licores, supongo también. ¿Y licores también. Eso también, sí, eso también. Eso nos llama mucho la atención, que por qué la venta de cigarrillos está abierta como si fuera algo indispensable, igualmente que la venta de licores. Ahora, en España la situación también está grave. La gente está tomando un poco de respiro porque llegaron los chinos. Aquellos indeseables llegaron. Pero bueno, podemos ir contando poco a poco. Lo que sí les digo es que de ayer al mediodía estamos confinados, y que esta tarde o hace muy poco se anunció que quizás el ejército venga a ayudar a las fuerzas de policía. Pero bueno, continuamos hablando y después desarrollamos más todos estos temas, si lo prefieren. Solamente te iba a preguntar algo, Hernando, porque es que hay una fotografía de Macron, ¿verdad? Vestido de azul y rojo en su despacho, y ha generado muchas críticas, lo llaman el superhéroe. O sea, lo que nos llega a nosotros aquí es la fotografía, ¿verdad?, del presidente. Ya no la he visto, esa foto no la he visto. Y muchos titulares y muchos memes que dicen, bueno, es un superhéroe sin poderes para enfrentar la crisis, pero sí, no yo quería... Ajá. Sí, mira, por ejemplo, él vino a felicitar y a decir que había que felicitar y honrar a las enfermeras y médicos que están soportando esto. Sí, pero es que el tipo los está acabando. Yo les podría dar la lista, o más adelante le doy la lista de todo lo que han acabado el sistema de salud en los últimos 10 años, y es increíble, y él está tratando de acabar con el mejor sistema de salud que tiene Europa, que es el francés, y lo están casi terminando. Entonces, dicen, sí, muy el superhéroe, pero no da con qué trabajar a los enfermeros, a los médicos. Hay una cantidad de hospitales cerrados. Bueno, aquí estamos en Europa, se está aplicando el neoliberalismo, como lo dije hace un rato, que ya en América Latina nos hemos más o menos dado cuenta que no funciona. Es algo lo más ilógico que existe. Bueno, yo les cuento por aquí, seguramente lo que ustedes vieron en titulares fue la decisión del presidente Maduro de hacer un petitorio al Fondo Monetario Internacional para un desembolso de recursos en medio de la crisis que está viviendo el mundo, ¿no? Pero Venezuela, como ya saben buena parte de quienes nos ven y nos oyen hasta el momento, Venezuela está bloqueada por Estados Unidos y por el decreto que emitió Barack Obama en el año 2016,
Eso significa que Venezuela no tiene acceso a buena parte de sus recursos en el exterior. Eso significa que nuestra principal fuente de ingresos, que es petróleo de Venezuela, está bloqueada comercial, financiera y económicamente, es decir, tampoco recibe insumos para la producción. Significa, bueno, que nos han robado activos en el exterior, activos líquidos y activos también productivos en el exterior, y eso dificulta mucho la economía nacional. El intento, como lo han dicho los voceros norteamericanos, es quebrar a la economía venezolana. Ahora hay algunas cosas que voy a aprovechar la conexión para que después comentemos entre todos, ¿no? Pero que hay que informarnos. Ese préstamo se activa porque Venezuela nunca ha salido del Fondo Monetario Internacional, aunque, como sabemos, por nuestro modelo político social, no acudimos a ninguna fórmula de estas recetas del Fondo Monetario, recetas neoliberales, ¿no? Pero Venezuela es miembro todavía del Fondo Monetario Internacional y está apelando a una ayuda que ofreció la directora gerente del FMI, que ofreció un financiamiento por $50.000 millones para combatir el COVID-19. Venezuela está haciendo este petitorio sobre la base de ese ofrecimiento como miembro del Fondo Monetario Internacional, pero es importante aclarar que esos recursos son de un fondo rápido y especial y que no está atado a ningún condicionamiento ni a ningún paquete de medidas neoliberales, como suele hacerlo el Fondo Monetario Internacional con los gobiernos que se dejan. Venezuela no está entregando ni va a entregar su soberanía, simplemente hizo esa petición. Al día de hoy hay informaciones todavía extraoficiales que la publicación la hizo un periodista de AP sobre la base de información que le dio un vocero cuyo nombre no dice, donde da cuenta de que Venezuela, que el Fondo Monetario habría desestimado la petición de Venezuela porque no sabe si reconocer a Guaidó o a Maduro. Eso lo lanzó la agencia AP ayer, pero todavía no tenemos una información oficial hasta este momento que yo haya visto del Fondo Monetario Internacional. Entonces, quería, bueno, explicar esto, que no hay ninguna, por supuesto, le cayó encima toda la prensa de derecha al presidente Maduro, se generó una confusión inicial, pero se trata de un fondo de emergencia. ¿Ah? Mucha gente de izquierda, a mí me escribieron preguntándome si eso era cierto, de que le había pedido dinero al Fondo Monetario. Claro. Pero es exclusivamente un fondo de emergencia dedicado a combatir el coronavirus y que no ata a ningún paquete ni condicionamiento de tipo neoliberal a Venezuela. Bueno, eso es lo que tengo yo por ahora aquí. Ahora el título del programa es Coronavirus, ¿cómo es? Bitácora del coronavirus. Ya les voy a decir. Bitácora de la emergencia global. ¿Qué piensan ustedes, compañeros? ¿Está fuera de control? ¿Hay un control moderado? ¿Cómo ven ustedes que está abordando el mundo eso? ¿Qué tiene que ver eso con los sistemas? Porque, por ejemplo, aquí en Venezuela, lo que sí queda de manifiesto de ayer a hoy es que el Fondo Monetario Internacional está deshojando la margarita. ¿Qué hace? Le niega el apoyo a un país como Venezuela en este momento y queda al desnudo delante de la comunidad internacional, o le da el apoyo y reconoce al único gobierno que hay en Venezuela, que es el de Nicolás Maduro, y se dejan ya de los cuentos y las telenovelas políticas que le han servido para robarnos. Esa es la pregunta que nos hacemos aquí. Claro, está una buena encrucijada en la que han puesto al Fondo Monetario. Ya esta ayuda humanitaria que ha ofrecido a todos los países del mundo, menos a aquellos que ellos decidan. El importe que han ofrecido de ayuda para todos los países de $50.000 millones es equivalente al préstamo que le dieron a Mauricio Macri en el periodo presidencial en Argentina y que fue dado sin mayores exigencias, avasallando incluso el reglamento del propio Fondo Monetario Internacional en cuanto a la cantidad y a los requisitos que se les exigen a los países normalmente para otorgarle un préstamo. Entonces, hacer esta solicitud del gobierno de Maduro de un préstamo al Fondo Monetario Internacional, de ese fondo destinado a estas crisis humanitarias, pone en evidencia que
primer lugar tiene que decidir el fondo cuál es el gobierno que reconoce en Venezuela. Si va a hacer el préstamo, el único gobierno que puede reconocer es el de Nicolás Maduro. No queda otra opción. Así que yo pienso que también deja en evidencia esto que las consecuencias de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, están directamente relacionadas con la forma en que encaró cada país las medidas preventivas para hacer frente a la crisis. Y esto está muy estrechamente vinculado al sistema social y político que impera en cada país. Queda más en evidencia que nunca la actitud antagónica que tuvo Estados Unidos con respecto a la que tuvo Cuba en cuanto a las acciones de solidaridad internacional y de solidaridad con su propio pueblo para enfrentar la crisis. Me parece que permite desnudar el carácter salvaje, inhumano del capitalismo, y como aquellos países que han logrado desembarazarse de este sistema socioeconómico están en proceso dirigido a superar el sistema capitalista, lo han abordado de una forma totalmente distinta. Lo mismo pasa acá en Chile. Por eso recibimos este virus en condiciones tan precarias, ya que se ha desmantelado el sistema de salud pública durante estos 40 años en que lleva el sistema neoliberal dominando el país, donde hay una cantidad de médicos por habitante que es menos de la mitad de lo que hay en los países desarrollados, así como de enfermeros, como de camas de hospitales, de camas por habitantes, etcétera. Y más del 50% de los médicos que se reciben en el país no trabajan en el sistema público de salud, sino que trabajan en el sistema privado. Entonces hay una atención sanitaria hacia la población totalmente deficiente. Por eso es importante que esta pandemia nos sirva, más allá de tomar las medidas de resguardo, también para esclarecer, crear conciencia y organización popular, porque esta es una situación que hay que transformar urgentemente. Claro, pero no la transformamos solamente con la organización popular. ¿Qué van a hacer los gobiernos? Es lo que se pregunta uno. Por ejemplo, en España el presidente, el jefe de gobierno, pues ha llamado, ha tomado a la salud privada, ¿verdad? El Estado tomó control de la salud privada, no sé hasta qué punto, no sé, Hernando, tú nos cuentas cómo es eso de verdad, ¿verdad? Pero él ha pedido, lo que yo vi en el decreto fue pongan todos los insumos que tengan a disposición. Sí, eso fue lo que dijeron aquí también en Francia, se dijo. Ahora, si lo van a hacer, eso ya es otra cosa. Me imagino que eso depende de la urgencia, de la cantidad de personas enfermas. Ahora, hay una cuestión que no se ha pensado realmente, es en los, ¿cómo se llama esas dos palabras tan populares que se volvieron? Efectos colaterales de esto. Bueno, lo primero es que a nosotros nos han encerrado aquí en Europa y nos dicen, hay una enfermedad, estamos en una guerra contra algo desconocido, contra algo invisible. No, está muy bien, eso no es ningún problema, pero nos han metido en una guerra en la cual no sabemos ni cómo defendernos, salvo de estar dentro de la casa, lavarnos las manos, tener de vez en cuando esta careta en la boca y evitar algunos contactos personales, pero es algo muy difuso. Es un enemigo totalmente difuso, pero no solamente porque es un enemigo muy difuso que no se ve, que no se siente realmente, pero es que tampoco nos han preparado para eso, no ha existido una preparación. Aquí fue de un momento para otro que nos mandaron a encerrarnos y no se ha dado mayor explicación sobre esto. No solamente creo que en Europa, yo creo que en todas partes ha sido así, ni en Colombia ni se diga. Pero yo veo otras cosas y esto sí es muy más típico de Europa, y hablo en el caso de Francia muy en particular, y es que el virus nos va a dejar más muertos que el propio virus. Vamos a suponer que de esto vamos a salir, porque de una u otra manera vamos a salir de esto. Pero he charlado con varias personas, lo he escrito, lo he enviado por varios medios, y ¿qué vamos a hacer? Si ya la soledad en Francia, estoy hablando de Francia, si ya la soledad en Francia
es grave para la mayoría de la sociedad. Para darles un ejemplo, en París viven 2 millones de personas, lo que es París, París, no la región parisina. Lo que es París, París son 2 millones de personas, de las cuales 600.000 viven solas. De esas 600.000, la mayoría son gente adulta, gente mayor de más de 70 años. Y Francia en general es una sociedad de personas adultas, de personas mayores. Pero ahora el problema no es la cuestión, es cuando tú vives solo, pero cuando te obligan a vivir solo, cuando no hay la posibilidad de que alguien te visite regularmente, esa soledad se triplica. Y esto no lo han pensado ni los gobiernos de España, ni los gobiernos de Italia, ni el gobierno de Bélgica, que han encerrado a toda la población. Es que van a hacer todas estas personas mayores, ¿cómo las van a atender? Yo creo que la cantidad de suicidios que se van a ocurrir ahora, la cantidad de muertos, yo no sé cuántos van a ser, pero no sé, espero que no sean, y sean pocos. No solamente eso, en las grandes ciudades de Francia, donde los apartamentos son tan pequeños para una familia de padre, madre y 2 hijos, ¿qué va a hacer esta gente durante 2 semanas? Ahora, con la precariedad que hay en Francia, estoy hablando de Francia, pero también eso sucede en España y en Italia, y en Bélgica un poco menos, es cómo le van a dar los padres la alimentación a sus hijos al mediodía, cuando eso en la escuela se lo estaban dando. No gratis, pero sí a un precio bastante económico. Entonces está, ¿cómo nos vamos a soportar las parejas 15 días encerrados? Esto no se ha pensado y esto creo que esto va a traer muchos problemas. ¿Cómo nos vamos a soportar en las familias? Por más invención que tengamos, son 15 días, otros son 20 días, otros son un mes. Eso no se ha pensado en las grandes ciudades. Las ciudades, las personas del campo, bueno, ya eso es más fácil. Esto yo no sé si creo que esto va a traer más problemas. Bueno, yo creo que también estoy diciendo más problemas cuando todavía no sé cuántos problemas va a traer el coronavirus. Y el problema de coronavirus son la gente muerta. Pero no se ha pensado qué va a pasar con la gente mayor que está sola, que ya vivía sola y que ahora está viviendo sola obligada porque ni siquiera puede salir a las calles. Aunque en Francia se llena un papel con la hora y fecha de salida y por qué se necesita salir y se puede salir. Pero no es tan fácil para la mayoría de gente, la mayoría de gente no sabe que esto existe, que es posible. Entonces creo que como efecto colateral un día esto vamos a ver que tenemos ese problema. Y tengo varias personas que son médicas, que son enfermeras, y está el problema que primero les quitaron los hijos ya no pueden estar con, si son médicos o son enfermeras, ya no pueden estar con sus padres, si es médico o enfermera. Y tienen que, cuando son el caso de padres separados, como lo conozco, pues lógicamente la madre que es enfermera manda el hijo o los hijos donde el padre, que no tiene este caso ni ser médico. Eso también ha creado una cantidad de problemas. Pero, como les decía al comienzo, el problema más grave que tenemos es que la asistencia médica se ha reducido tremendamente, han cerrado muchos hospitales, han botado una cantidad de médicos y enfermeras y llega este problema de un momento a otro. Psicólogos, nadie ha pensado en psicólogos, nadie ha pensado en psiquiatras para hacer frente a este problema que creo que también es necesario. Y bueno, o sea, hay que pensar desde ahora, y lo digo en el caso de Francia, en los problemas colaterales, pero es que además nadie ha pensado en eso. Nadie ha pensado absolutamente en eso. Simplemente, como lo decía al comienzo, nos han dicho, estamos en guerra contra algo que no se sabe qué es, contra algo desconocido. Muy bien, entonces es muy difícil pelear contra algo que es desconocido, fuera de estar encerrados, de lavarse las manos, de no tocarse con la gente externa, pero no es más, o sea, uno no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y yo creo que lo mismo pasa en Chile y en todos los países. No ha existido la suficiente información hacia la gente sobre lo que estamos enfrentando. Y además, se ha tratado de tapar, y ya con esto, disculpe, paro esta parte, este discurso que llevo, se ha escondido, uno, que Cuba ha ofrecido medicamentos y que China ya paró el problema que tenía. O sea, se ha dicho, pero como con miedo, como tímidamente, para que no nos demos cuenta, sobre todo en Europa, no sé cómo sucede en América Latina, de que sí se pudo. Ahora, como anécdota, cuando en China explotó este problema y el gobierno chino ordenó cerrar completamente esta ciudad industrial donde estalló la crisis, en Europa, y yo hablo, bueno, particularmente de Francia,
Se dijo, eso lo pueden hacer solamente regímenes comunistas y dictatoriales, de coger y cerrar y enfrascar a toda la gente que no tenga posibilidad de moverse. Eso es algo típico de las dictaduras comunistas. Y ahora uno está pensando, Italia, España, Bélgica y Francia, estamos metidos en una dictadura ¿de qué? ¿De qué tipo estamos? Porque estamos totalmente encerrados, no podemos movernos casi. Germán, disculpa, y Tania, que me alargué un poco en la conversación. No, muy bien, es más o menos la misma situación que se vive por acá, donde la especulación financiera, por ejemplo, no ha sido combatida, la especulación cambiaria, la especulación con los artículos de primera necesidad. Entonces, es un problema serio el que se está viviendo alrededor de eso. Y después el manejo de la información totalmente irresponsable, destinada a crear pánico y no a crear conciencia sobre la gravedad del problema. Exactamente. Y sobre todo también a generar una sensación de una reacción de tipo individualista, no de reforzar los lazos de solidaridad, sino obligarlos a todos a encerrarse en sus casas y a no tener ningún contacto, menos aún del tipo del que se venía produciendo desde hace varios meses en Chile, que era el contacto movilizador y impugnador del gobierno. Entonces, le ha servido mucho esta campaña también para disminuir las tensiones y los conflictos sociales. Hay gente que ha entrado en reacciones de pánico. Verdaderamente las colas frente a los locales donde se venden artículos de limpieza son impresionantes. Se han agotado varios productos de los supermercados porque la gente está muy asustada y tratando de prever el abastecimiento de los productos básicos, que incluso en algunos casos exceden los básicos. Han comprado una cantidad de papel higiénico, el papel que se usa en el baño, impresionante, como si esa fuera una herramienta muy importante para combatir el virus. Después no se ha tomado ninguna medida oficial. Hermano, no te olvides que el terror da diarrea. Claro, sí, eso debe ser. Y después que, por ejemplo, no se ha tomado ninguna medida para frenar el alza del precio de los productos que se recomienda usar, como es el caso del alcohol en gel, el caso de los barbijos o tapabocas, que han subido nacional, que no tienen. Sí. Germán, dejé de escucharte. Sí. No te escucho, Germán. Bueno, yo volví por aquí. ¿Me oyen? ¿Me oyen a mí? Sí. Aquí no escucho a Germán y se congeló la imagen de Germán. No sé si fue que se cortó la comunicación con él, porque ya quería ponerle un tema a él que compete a Colombia y a Chile. Ajá, ¿cuál es el tema? Porque por aquí me están haciendo preguntas, me están preguntando si el mundo va a ser igual después de la pandemia o si será. Sabes que hay teorías que dicen, bueno, que este virus puede ser aprovechado para las élites para reconfigurarse un mundo a su medida. Eso creo. Mira, hay una cuestión de esto y es que lo otro que no sé, como efecto colateral que yo decía ahora, que lo olvidaba es, ¿qué va a pasar con las pequeñas y medianas industrias? ¿Qué va a pasar con los restaurantes? ¿Qué va a pasar con los bares? ¿Qué va a pasar? El Estado aquí en Francia y creo que en España también dijo que los iba a apoyar, que el banco no podía cobrarles arrendos y no sé qué cosas de eso. Sí, pero no solamente eso es. Hay la mayoría de gente que tiene restaurantes, viven de eso. Y los trabajadores que tienen estos restaurantes, yo no sé, 10, 15, no sé, todo depende del restaurante, viven de eso. ¿Qué va a pasar? O sea, yo creo que sí va a haber una reestructuración de la sociedad a todo nivel. Yo no sé si dentro de 15 días, cuando es el caso de Francia, que esperemos que aquí a 15 días eso se acabe y vuelva más o menos la salud entre todos los franceses, yo no sé, esperemos que con los mínimos muertos posibles, aunque se espera.
que exista menos viejos, que es lo que más espera. Entre paréntesis, estaba recordando yo lo que dijo, ya con esto, en abril 2012, la señora Christine Lagarde, señora Christine Lagarde, la jefa del Fondo Monetario Internacional, francesa además, dijo que en el mundo había muchos viejos y que eso no era posible porque estaban tomándose mucho dinero por sus jubilaciones y que había que tratar de disminuir la cantidad de viejos. O sea que a esta señora más o menos se le podría cumplir su sueño, su maldito sueño, porque parece que el problema ahora son los viejos, porque los que todavía no hemos llegado, porque los viejos parece que son más de 70 años. Cuando una persona a los 70 años, para mí todavía está muy joven, ¿no? Pero la señora Lagarde, no. Pero era la cuestión de las jubilaciones que toman mucho dinero. Entonces, yo no sé si ese terrible deseo de esta señora, ¿ya?, que además estaba involucrada en cantidades de cuestiones de corrupción en Francia, que ha sido juzgada en Francia. Espero que no se le cumpla y ella sí está vieja, porque ella sí está vieja y está ganando una cantidad de dinero tremendo. Salió muy cuestionada ella del Fondo Monetario Internacional, pero sí recuerdo la afirmación terrible, que decía que era una carga para la economía y que debía haber menos viejos en el mundo, claramente lo dijo así. Y uno ve las posiciones distintas, ¿no? Por ejemplo, Trump, una de las medidas que lanza en su política, donde ni siquiera le dice la verdad al pueblo norteamericano, sino que va como paso a paso, haciéndose un poco el desentendido de la situación de emergencia. Y entonces una de las cosas que dice es, bueno, va a invocar a una ley para que la economía civil sea controlada en este momento por el Estado, pero dice además que, ya te voy a decir, suspende los desalojos de la gente de su vivienda, producto de todo el entramado que a través del mercado inmobiliario han venido haciendo para manipular la economía, que termina la gente quedándose sin casa, pues, en la calle. Él va a suspender los desalojos, no es que va a garantizar el derecho a la vivienda, no, sino que va a suspender los desalojos. Y creo que fue Duque el que dijo, bueno, ahora no le voy a cortar el agua en Colombia, que tú querías entrar en el tema de Colombia, Hernando. No le voy a cortar el agua a quienes deben, ni voy a seguir aumentando las tarifas. No es que el presidente dice, en medio de esta emergencia vamos a buscar garantizar agua para toda la población. No es eso lo que dice. Dice, no voy a cortar el agua a los que están en deuda y no voy a aumentar la tarifa como si fuera un acto de beneficencia. Entonces esos dos modelos quedan en este momento. O sea, la decisión, porque el drama es muy humano, así como tú lo describías, ¿no? De gente que se va a quedar sola en su casa, del miedo que está viviendo la población, de los niños que no están yendo a la escuela. Es un drama muy humano. Y cuando tú ves que la mira que tienen algunos líderes no es humana, sino que es económica, el primer ministro británico dice que no va a generar una situación de alarma porque él espera poder ahorrar recursos para salvar a quienes sean más fuertes en el periodo de invierno y que tenga el Estado como resolver una afirmación tan fría como esa. Entonces, en este momento tenemos como que mirar para dónde va la humanidad. Yo no sé qué piensan ustedes, cómo es el contrapeso de esas dos fuerzas. Hermano. Sí, bueno, acá también hay mucha preocupación por los efectos colaterales de esta pandemia, en cuanto a lo que hace al trabajo, a los beneficios sociales. Se ha propuesto desde la bancada del Partido Comunista en la Cámara de Diputados, con el apoyo de otros sectores de izquierda, una serie de medidas compensatorias y que traten de paliar en alguna medida los efectos que va a tener esto sobre la vida de los sectores populares. Esto se refiere a que se prohíban los despidos por un periodo determinado, que no haya reducción de salarios, ya que mucha gente va a trabajar menos, aunque eso en realidad es muy difícil de prever porque ustedes, como saben, el trabajo en Chile está muy precarizado. Los que trabajan legalmente
es un sector minoritario y mucha gente que trabaja en condiciones precarias, sin contrato ni nada, entonces esa gente si deja de trabajar no cobra prácticamente, no va a poder cobrar. Entonces se trata de generar una serie de medidas que traten de paliar esa situación. Lo mismo que con el acceso a los medicamentos. También se trata de resolver ese problema que en Chile es muy complicado porque hay muy poca cantidad de medicamentos genéricos, la mayoría son los medicamentos de laboratorios comerciales que indudablemente tienen un precio muy elevado y ante la falta de un sistema de cobertura de la salud pública, la gente no puede muchas veces comprar esos medicamentos. Así que hay que generar una serie de medidas que permitan ir amortiguando los efectos que va a tener esta pandemia en el caso de Chile, donde se prevé que va a haber una multiplicación muy importante de los casos de contagio en los próximos meses, especialmente en el mes de abril, donde va a superar la cantidad de varios miles de contagiados. Algunos hablan hasta de la cifra de 40.000 contagiados para fines de abril. Entonces, por eso se solicita también por parte del Colegio Médico la necesidad de cerrar completamente las ciudades en las cuales se han dado más casos de contagio. En este caso sería la ciudad de Santiago, especialmente, que es donde más casos ha habido de contagio. Eso es lo que ha solicitado el Colegio Médico en el día lunes, en la manifestación que hizo el día lunes. Hasta ahora no ha habido reacción por parte del gobierno frente a esa solicitud del Colegio Médico. Hernando, sí, mira, no, tan tímido. No. Yo lo que estaba pensando ahora en la noticia que vi esta mañana de que los gobiernos de Francia e Italia piensan, y me caí en cuenta de eso a partir de lo que tú dijiste hace un momento, los gobiernos de Italia y Francia están pensando en nacionalizar las compañías de aviación, si no totalmente, si en una buena parte, volver a tomar la mayoría. ¿Por qué? Porque las empresas de aviación también van a pagar los efectos de este problema. El problema es que las compañías de aviación no son de los pobres, ¿no? Alitalia no, yo creo que, yo por lo menos no tengo acciones en Alitalia, yo creo que Germán tampoco, ni Tania tampoco. Y yo no tengo tampoco acciones en Air France, ¿no? Ahí sí que menos tengo acciones en Air France. Entonces, no, para decirte lo que están pensando, o sea, no se ha dicho, vamos a privatizar, no, a nacionalizar la salud en Francia. Es que ahí, si yo les leo como se ha acabado lo que vengo diciendo desde el comienzo, la salud en Francia, ustedes se van a asombrar. No se ha pensado en eso, no. Hay que salvar, uno, los bancos, se va a disponer, España ya dijo que se iba a disponer una gran cantidad de dinero para apoyar a los bancos, como en Colombia, y ahora voy con el tema, hace rato estamos amenazando con el tema Colombia y Chile. No se ha hablado de eso, o sea, no se ha hablado de vamos a reforzar el sistema de salud en Francia, en España, en Italia, no. Vamos a tratar de salvar los bancos y lo que leí esta mañana a las compañías aéreas. Ahora, Germán, yo no lo sabía, me di cuenta esta mañana que el sistema de salud se privatizó casi a un gran porcentaje en Colombia y que la escuela, el referente para esa privatización de la salud en Colombia, lo tomaron el expresidente, era congresista, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de la dictadura de Pinochet. O sea, cuando la dictadura de Pinochet era el ejemplo a nivel mundial del neoliberalismo. No lo sabía, me di cuenta esta mañana. Y imagínate, y si eso sucedió en Chile, y en Colombia, la situación de salud es tremenda, cuando tenemos un 60% de pobres, cuando tenemos un 40% que no tienen acceso a la salud, estoy hablando de Colombia, y ahora está pensando más o menos rogarle y pedirle a las empresas privadas de salud que atiendan y ayuden en Colombia a estos casos urgentes, porque además el gobierno colombiano no ha hecho nada todavía.
Lo único que el presidente colombiano dijo es, métanse a las casas, pero yo no sé cómo lo puede hacer una madre, un padre que tiene que darle alimento a unos niños y que tiene que vender bombones o plátanos en la calle, meterse a la casa sin poder tener algún sustento. Y también el presidente Duque dijo, métanse a la casa y que la Virgen de Chiquinquirá nos ayude. Pues sí, yo no soy creyente, yo creo que todo ayuda, y que si el presidente dijo ayer que la Virgen de Chiquinquirá nos salve de esta, pues yo creo que le echó mucha responsabilidad a la Virgen de Chiquinquirá, porque yo creo que así no se van a salvar los colombianos, que hasta este momento no se han tomado ninguna medida concreta contra este problema. Entonces se decía eso para que tú nos cuentes cómo fue que se privatizó la salud en Chile, que en Colombia lo tomaron de ejemplo. Sí, sí, lamentablemente Chile ha servido de mal ejemplo para muchos países en cuanto a la aplicación del neoliberalismo, un sistema que se comenzó a implementar gracias a la dictadura y el manejo que tuvo de la economía chilena en los primeros tiempos de la dictadura, la famosa escuela de Chicago dirigida por Milton Friedman, que vino varias veces en Chile incluso a asesorar a las autoridades chilenas para la implementación de este sistema neoliberal, que entre otras cosas desmanteló lo que era el Servicio Nacional de Salud, que era el sistema público de atención sanitaria para todas las chilenas y chilenos, que se fue estructurando a lo largo de muchas décadas. Comenzó en la década del 40 con el triunfo del Frente Popular. El presidente fue Pedro Aguirre Cerda y ministro de Salud fue el doctor Salvador Allende Gossens, que hace 50 años atrás justamente triunfó en las elecciones liderando la alianza de partidos, la Unidad Popular, y en los años 40 él fue ministro de Salud del presidente Pedro Aguirre Cerda, y ahí se comenzó a estructurar un sistema de atención sanitaria para todo el pueblo chileno. Se denominó Servicio Nacional de Salud. Alcanzó un gran desarrollo con la atención a nivel nacional y a nivel de los sectores populares, y eso es lo que se comenzó a privatizar abruptamente luego del triunfo del golpe de Estado y la política de la dictadura. Entonces privatizó hoy el sistema de salud privado en Chile, hace estragos, porque realmente la gente de los sectores populares, la mayoría de la población, no puede acceder en tiempo y forma a la atención de salud. Hay mucha gente que ha muerto esperando una intervención quirúrgica, esperando la realización de análisis. Hay un déficit de médicos, de enfermeras y de cama hospitalaria y de medicamentos genéricos para la mayoría del pueblo, que es apabullante. El gasto de bolsillo en salud, del consumo final, la mayoría es por parte de los privados. Solo el 47,4% de lo que se gasta en salud es parte del gasto público. La mayor parte es gasto privado. Cuando en los países desarrollados el 72,3% de lo que se gasta en salud es gasto público y el resto es privado. Así que están todos los números invertidos en cuanto a la atención sanitaria. Por eso decimos que Chile recibe este virus con las defensas muy bajas. Germán, mira, y Hernando, quería preguntarle, porque yo creo que Hernando, sobre todo Hernando y yo, que estamos directamente involucrados, él por su origen colombiano y yo porque estoy aquí al lado, ¿no? Compartiendo más de 2.000 kilómetros de frontera con Colombia, tenemos que comentar el ejemplo o la situación en Colombia, ¿no? Que nos parece muy grave. Ayer hubo una declaración de Gustavo Petro y él decía que él preveía un genocidio por omisión en Colombia, dada la irresponsabilidad de la forma como está asumiendo el presidente Duque esta pandemia, ¿no? Mira,
porque está a prueba el liderazgo político, ¿no? Está a prueba en todo el mundo el liderazgo político. Ayer estaba el presidente de Serbia llorando públicamente y diciendo solamente China puede salvarnos en este momento, ¿no? Y lo admitió, ¿no? Y ahí, bueno, en España Tania, están cuestionando el sistema monárquico. Tania dijo, la solidaridad europea que nos prometieron no existe. Sí, exactamente, con lágrimas en los ojos. Y bueno, y están cuestionando en España el sistema monárquico, hay memes y cacerolazos en todas partes. En Brasil hubo cacerolazo exigiendo, decía, Bolsonaro ya no es presidente, que también asumió con mucha irresponsabilidad como líder político de la nación el tema del coronavirus. Otros sectores de Brasil tomaron una posición más consciente, como por ejemplo la Fuerza Armada, pero el caso de Colombia no deja de asombrarnos y de preocuparnos. Lo primero que hace Duque es cerrar la frontera de manera unilateral, sin coordinar con Venezuela. Y sabemos, sobre todo tú y yo, Hernando, lo que ocurre, es decir, todos los grupos paramilitares que avala ese gobierno, que ampara ese gobierno, toman el control cuando el ejército se retira de la frontera. Es decir, él está lavándose las manos y obviando responsabilidad en el tema de la frontera. Pero ya hay casos de coronavirus en Cúcuta, ya la misma situación en Colombia del sistema de salud es precario, también privatizado y excluyente. En fin, yo quisiera que nos plantearas eso, porque también me gustaría hablar de Venezuela, de lo que estamos haciendo aquí. Modestamente, el presidente Nicolás Maduro, por el contrario, ha tomado las riendas y ha tomado algunas medidas que me gustaría compartir por esta vía, porque creo que pueden ayudar en alguna manera. Nosotros no es que nos vamos a salvar, pero lo estamos abordando en colectivo y yo creo que eso es importante también compartir la experiencia. Tania, yo me disculpa, pero yo te devuelvo la pregunta. Ustedes están tomando medidas o han tomado medidas en Venezuela, mientras que el más grande vecino que tienen, que es Colombia, donde ya hemos hablado aquí la situación de salud y pobreza que hay en Colombia, porque es que todo el mundo habla de la pobreza en Venezuela, la pobreza en todo el mundo, pero nadie habla de la pobreza que hay en Colombia, y son el 60% de la población con un 30% de gente que no tiene nada. Eso es gravísimo. Y todo el mundo dice que quien está en la real pobreza es Venezuela, cuando eso no es cierto comparado con Colombia. El país más desigual en este momento en el mundo es Colombia, junto con Haití. Imagínate tú, Colombia es junto con Haití, los dos países más desiguales en América Latina y del mundo, entre el mundo. Mi pregunta, disculpa que yo te la devuelva, es, ¿ustedes qué están haciendo y cómo ustedes van a manejar este problema tan tremendo, este vecino? Porque este vecino es tremendo, a mí me da una vergüenza tremendo por lo que me queda de colombiano, y digo por lo que me queda de colombiano no es porque reniegue de ser colombiano, sino que me da una tremenda vergüenza este Estado colombiano que existe, porque en Colombia no hay sistema de salud. La mayoría de gente de la frontera pasa a cuidarse los dientes, los ojos y todos los exámenes médicos en Venezuela. Colombia ahora cierra la frontera. Ustedes han tomado medidas. Sí, pero el problema lo tienen al otro lado. ¿Ustedes cómo van a hacer? ¿Qué han pensado sobre eso? Te lo pregunto a ti, que tienes una fuente de información bastante importante. Entonces yo prefiero devolverte la pelota y hacerte la pregunta. Bueno, mira, nosotros aquí el presidente Maduro primero asumió desde el primer día directamente, personalmente, las riendas de toda la estrategia, ¿no? Ha salido en televisión a hablarnos con sinceridad, nos ha dicho no es un juego, tenemos que blindarnos y cuidarnos entre todos. Ha convocado a toda la Organización Popular Venezolana, pero es que nosotros tenemos esta historia de 20 años de revolución chavista, donde tenemos una organización cívico-militar que abarca todo el territorio nacional. Es decir, nosotros tenemos en este momento, te voy a hablar desde el partido, ¿verdad? Tenemos casi 300.000 calles y casi 50.000 comunidades mapeadas. Y cuando digo mapeadas, no es que lo vimos con un dron ni vía satélite. Digo que el partido se ha ido a caminar cada una de esas casi 300.000 calles, 260 y pico mil calles, a caminarlas, a tocar las puertas, a ver quiénes viven allí. Ese es un trabajo que estábamos haciendo político y social, porque fue
la manera de afrontar la guerra económica. Es decir, fuimos a ver donde había mujeres embarazadas, donde había personas con diabetes, donde había personas con discapacidad. Nosotros tenemos ese mapa social ya desarrollado y cada una de esas calles tiene un jefe o una jefa. Cada una de esas comunidades tiene un jefe o una jefa. Y ese jefe o jefa articula con la Milicia Nacional Bolivariana, que es el componente civil de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con los mecanismos de atención del Estado. O sea, que aquí tenemos un mecanismo digital que es el Carnet de la Patria, que también ubica a las necesidades de cada persona. Por allí el presidente Maduro envía, por ejemplo, bonos compensatorios en dinero líquido a 11 millones de personas para paliar la crisis económica. Eso es una dinámica cotidiana aquí, aparte del sueldo y de las bolsas de alimentación que distribuye el gobierno a 6 millones de familias para paliar la crisis económica. También cada cierto tiempo el presidente Maduro aporta un bono, incluso ha hecho 2 de esos bonos en petros, las últimas emisiones, ¿no? Para paliar, compensar el tema de la crisis económica. Es decir, si ahorita se para una pequeña empresa en Venezuela, el trabajador, bueno, primero aquí no se puede votar a nadie. Eso es una ley que tenemos nosotros desde la guerra económica. Ningún empresario puede votar a un trabajador porque no es el trabajador el que va a pagar la culpa de la crisis económica, ¿no? Pero aparte de eso, sabe que va a recibir su alimento por la vía del CLAP y va a recibir también esta compensación que el presidente Maduro está dando a través del Carnet de la Patria. Y las medidas, ahora a propósito del coronavirus, es decir, se activa toda esa organización para reportes, para atención directa de las personas, para detección temprana de dónde están los casos de coronavirus. Por ejemplo, ayer vimos cómo llegó la policía, la Guardia Nacional, a un establecimiento donde había una ciudadana que había llegado, un establecimiento comercial, que había llegado de viaje en uno de los vuelos donde se detectó que llegaron algunas personas contaminadas y no se había puesto a derecho, no se había puesto a la orden de las autoridades sanitarias y la fueron a buscar. ¿Por qué? Porque se sabía, la organización popular de allí sabe qué es lo que está ocurriendo en cada comunidad. Eso nos protege mucho, ¿no? Pero el presidente decretó además una cuarentena nacional. Ahorita están los servicios de transporte solamente habilitados, bueno, para casos, es decir, yo puedo salir aquí a comprar medicinas y alimentos, ¿no? Lo puedo hacer con las debidas medidas sanitarias, pero para trasladarme de un estado a otro tengo que tener o un carnet de trabajo o alguna justificación. Todo el sistema de transporte internacional está así y, interestatal está así y el internacional está ahora también restringido. Y se ha desplegado la Fuerza Armada Nacional porque hay una cuarentena total. Estamos, bueno, protegiendo todas las fronteras entre los estados y las fronteras internacionales también, que es lo que podemos hacer. Como el presidente Duque no atendía el teléfono, como las autoridades de las políticas de Colombia no quisieron coordinar con Venezuela, el presidente Maduro hizo un llamado a la Organización Panamericana de la Salud y por allí se hizo una coordinación con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud con el gobierno de Colombia para ver cómo enfrentamos esta situación. Pero yo creo que yo confío, Hernando, en el pueblo de Colombia, confío en las fuerzas políticas que haya allá y en la humanidad que tiene el pueblo colombiano, que es el mismo pueblo venezolano, porque tenemos el mismo origen, salvo las élites, ¿no? Porque fíjate, otra cosa que es importante también saber, aquí llegó hace 2 días una delegación médica de Cuba, de altísimo nivel. Aquí está el ministro de Sanidad de Cuba, un grupo de investigadores, y entre esos investigadores está el desarrollador del medicamento interferón, alfa 2, no recuerdo exactamente. Ese medicamento que se ha venido usando para el tratamiento del coronavirus, él vino, entre la delegación vino este científico y están coordinando acciones con Venezuela, bueno, para ver cómo desde el punto de vista sanitario se afronta la situación. Colombia no va a tener otra, si quiere salvar a su población, que coordinar, creo yo, ¿no? Que coordinar con nosotros, pero vuelvo a la pregunta inicial, están cuestionados los liderazgos políticos.
los pueblos no van a aguantarse a un líder que le dé la espalda en este momento, creo yo. Sí, en el caso de Chile, el liderazgo político por parte del presidente y sus acólitos se está cuestionado desde hace tiempo. Recordemos que hasta antes de la llegada del virus, la aprobación por parte de Piñera era de un 6%. Parece que se cortó, ¿no? No. No, escuchando. Te estamos escuchando, Germán. Por aquí me pregunta que si eso va a parar la elección que tiene pendiente allá en Chile. Creo que nos quedamos sin Germán por el momento. Hernando, tú sí me oyes. Sí, te oigo y te veo. Mira, si tú me permites, ¿a qué nos ha llevado las políticas neoliberales en Francia? Les voy a informar, porque es que, a ver, se cree en América Latina y creo que en el mundo de que en Francia y en toda Europa no pasa nada y que aquí se vive de maravillas, ¿no? Cuando no se sabe qué vamos a hacer, bueno, qué vamos a hacer no, porque yo no puedo hacer nada. El Estado francés, ¿qué va a hacer con la cantidad de gente que vive en las calles? Porque yo me doy cuenta que en América Latina, no, como que no se cree que hay tanto nivel de pobreza en el caso de Francia en Europa. Yo decía una vez, le decía a algunos cubanos que en Cuba hay pobreza, pero no hay la miseria que hay en Francia. Así de clarito. Repito, en Cuba hay pobreza, pero no hay la miseria que hay en Francia. Aquí hay una cantidad de mendigos en la calle que aquí lo han tenido que coger algunas alcaldías, no la de París, y darle alojamiento a la gente que estaba durmiendo en las calles, porque con este problema del virus no sabemos qué iba a pasar. Pero mira, se han suprimido en los últimos 6 años casi 14.000 camas en los hospitales. 95 establecimientos de salud fueron cerrados desde el 2013 al 2017. El 33% de los servicios de maternidad fueron cerrados entre el 96 y el 2016. Están congelados los salarios para médicos y enfermeras de hospitales desde el 2010. 15.000 puestos de salud fueron suprimidos en el 2018. Esto es, en cambio, en el sector privado, esto aumentó considerablemente, mucho más dinero para el sector privado, cuando el sector público, como se los acabo de decir, se está acabando. En 6 años, le repito, 13.631 camas fueron suprimidas en los hospitales. En 6 años, 13.631. Y el 33% de servicios de maternidad fueron cerrados en 6 años en Francia. Estamos hablando de Francia, no de Colombia. Sí, no, de Colombia no, ni para qué hablamos y dan ganas de llorar. Ya ahora lo mencionaba un poco el sistema de salud, Petro lo dijo muy bien. Yo me aterré cuando lo escuché, pero no me asusté, porque uno como que lo sabe, pero cuando se lo dicen de la manera como lo dijo Petro esta mañana, uno como que se asusta a pesar de saberlo. Y lo que tú decías, él lo dijo, va a haber un genocidio, a pesar de que se sabe que van a existir esta cantidad de muertos, pero no importa, pero ¿a quién le importan los pobres en un país como Colombia? Y nunca han importado. El problema en Colombia no son los pobres ni la pobreza. El problema en Colombia es Venezuela, no hay otro problema. Ahora no es un problema de pobres y ricos, ahora eso ha sido también parte de todo esto, ¿no? Ahora se aplana la cuestión porque a la hora de llegar a los hospitales y no conseguir insumos, eso le pasa igual a los de todas las clases sociales. Digo yo, en Italia, por ejemplo, estábamos viendo imágenes que pasan los propios médicos donde está una emergencia repleta y les toca decidir a quienes atienden, le dan atención en la UCI y a quienes todavía no. Yo creo que más allá de un tema de clase, es un tema nacional.
Tania, ahora no es la palabra, es la palabra que es el médico debe decidir a quién deja morir. Eso es la frase. Esa es la palabra. El médico tiene que decidir a quién deja morir porque no hay capacidad para atender a todo el mundo. Y lógicamente lo que los van a pagar son los mayores de 70 años porque parece que la cifra, la edad son los 70 años. O sea que los que tengan más de 70 años están jodidos. Porque son los que van a tener que dejar morir porque para poder salvar a los que tienen de 69 para los que tienen menos de 69 años. Bueno, pero la cuestión en Colombia es que la mortandad allá a nivel político es muy grande. No nos vamos a meter ahora en eso, pero la mortandad es terrible. Son más de 10.000 personas asesinadas por año por motivos políticos o cercanamente políticos. 10.000 por año. Entonces, yo no sé cuánto, si el coronavirus va a dejar más de eso, pues yo no sé. Pero te recuerdo y le recuerdo que el problema en Colombia no es el coronavirus, el problema en Colombia no es la violencia, el problema en Colombia no es el hambre, el problema en Colombia es Venezuela. Ustedes son el problema de Colombia. Nosotros somos, bueno, eso fue lo que confesó el embajador en Estados Unidos y la cancillera en esa conversación, ¿no? El problema es que no Colombia, a mí no me gusta hablar de Colombia, a mí me gusta hablar de el gobierno colombiano, de Exactamente, la élite el Estado corrupta que colombiano. se ha hecho del poder en Colombia por la vía de la violencia, ¿no? Esa élite no puede sobrevivir sino expoliando, robando y asaltando a Venezuela. Lo confesaron esos dos, esa conversación que hubo recientemente entre el embajador de Colombia ante la ONU y la cancillera que se coló en los medios de comunicación y en las cuales admitían, bueno, pero ¿qué vamos a hacer ahora? No logramos tumbar a Maduro, ¿qué vamos a hacer ahora? Si tengo que robarle a Venezuela petróleo, gasolina, dinero, en fin, todo, sabotearla a Venezuela para poder robar y succionar y sostener ese sistema corrupto que sostienen allá esa élite en Colombia vinculada a crímenes. Bueno, ese es el tema. Nosotros aquí, como te digo, estamos organizados para la defensa. El 23 de febrero del año pasado quedó en evidencia que lo que tenía planificado esa élite de Colombia confabulada con Estados Unidos contra Venezuela no tiene posibilidades de triunfo de la forma como ellos lo planificaron en sus laboratorios, porque no contaban ni con la determinación, ni con la organización, ni con la estrategia política que ha tenido la revolución bolivariana. Mira, creo que volvió Germán. ¿Nos Sí, no, escuchas, yo lo Germán? estoy viendo hace rato ahí a Germán. Sí, sí, lo estoy Ah, escuchando. porque nos preguntan sí, ¿qué va a pasar con el referéndum para la constituyente en Chile si se suspende? Bueno, hay por parte de los sectores de oposición se ha solicitado la suspensión hasta tener más claro cuál va a ser el desarrollo de la pandemia en el caso de Chile. Entonces se ha solicitado la suspensión del plebiscito y también de las otras elecciones que había planificadas para este año, que son las de gobernadores y alcaldes, sean municipales. Así que se está a la espera para poder suspenderlas, tiene que haber un proyecto de parte del Poder Ejecutivo presentado al Congreso. Así que se está a la espera de ese proyecto, pero creo que hay bastante consenso en la mayoría de la oposición e incluso en algunos sectores oficialistas, no en todos, pero en algunos sí, de que hay que suspenderlas porque hacerla en estas condiciones significaría que vaya un número mínimo de personas a votar eh, y no justamente las personas provenientes de los sectores populares, sino aquellos que tengan más posibilidades de movilizarse en estas condiciones. Así que lo mejor es suspenderla y postergarla. Allá en Chile ya hay cuarentena también. La nueva constitución. ¿Tienen una cuarentena en Chile en este momento? Sí,
sí hay una cuarentena, pero no es generalizada, es solamente para algunos sectores laborales de la vida nacional, pero no es una cuarentena generalizada. Lo que sí eh, se está empezando a reclamar para que se generalice la cuarentena, ya que no saca nada con que un sector esté en cuarentena y la mayoría de la población ande circulando libremente sin ningún control, y se producen muchas aglomeraciones en los centros de salud, porque se ha iniciado el lunes una campaña de vacunación muy mal organizada. Por lo tanto han ido la mayoría de las personas, de los adultos mayores, a vacunarse contra la influenza. Y no se ha previsto ninguna campaña de vacunación domiciliaria, por ejemplo, que permitiría que no se produzcan esas aglomeraciones. Y lo mismo pasa con los lugares donde se expenden productos de limpieza o productos que ayudan a combatir el virus. También se producen grandes aglomeraciones de gente, y lo mismo ocurre con los sistemas de transporte público. ¿Creen ustedes ¿creen ustedes que el terror puede conducir a escenarios de violencia? Recién esta semana se han suspendido las clases, por ejemplo. Así que eso también el contagio de este virus. Le preguntaba si ustedes creen, también para Hernando, que se pueden suscitar situaciones de violencia producto del miedo, porque bueno, no es que no sea para asustarse, pero se exacerba también con todo el movimiento de información y contrainformación, la infofrenia a la que estamos sometidos todos. ¿Creen? Porque lo pregunto porque en Estados Unidos vienen noticias que dicen que se ha incrementado la compra de armas de manera preocupante en los últimos días ante el temor de la población por la llegada del coronavirus. Entonces, ¿creen ustedes, por ejemplo, que en Colombia puede haber situaciones de violencia más allá, en Chile, más allá de la que hemos visto ahora con la represión de la policía? Pero digo, ¿creen ustedes que puede generarse una histeria colectiva que lleve a un enfrentamiento? Bueno, pero tú sabes que en Estados Unidos ellos tienen la costumbre de todo arreglarlo a punta de tiros. O sea, y no me extrañaría que estén comprando armas para matar al virus a punta de tiros. Entonces, en Colombia se dieron el caso de un par de señoras, creo que la una tenía 69, la otra 72 años, en la ciudad de Neiva, que fue gente a darle piedra tratando de incendiar la casa, que porque se dieron cuenta que estas dos señoras tenían esta enfermedad. Eso también da para la cuestión de todo el pánico, que además Germán comenzó hablando de eso hace ya cuando comenzó el programa, hablaba de eso, o sea, y tú también, Tania, los medios no han informado, los medios nos han aterrorizado, porque además, como es típico en estos medios, y yo siempre me he burlado de eso, aquí tú no necesitas sino que hablo en el caso de Europa, vaya 8 días a América Latina y regresa como experto. Entonces aquí también los medios de información, cualquier persona que ha leído 2 o 3 cositas o dice que conoce de eso, lo invitan a la televisión como experto, dice una cantidad de barbaridades que lo único que hace es meter miedo. Yo supongo que así está pasando en Chile, yo supongo que ha pasado en la mayoría de países, que viene una cantidad de gente que no conoce realmente lo que está sucediendo, que no conoce realmente cómo confrontar este problema, porque creo que ni hasta los mismos expertos todavía tienen algunas dudas sobre cómo confrontar este gran problema. Y estos expertos, entre comillas, que son los que están invitados a la televisión, han venido a crear un pánico, un miedo. Ese miedo que ha dado para el aislamiento de muchas personas, y que creo que ese miedo va a matarnos más que el bendito virus. Estamos viviendo en un miedo porque al final tú estás frente a algo que tú no sabes qué es. Yo recuerdo, y además está actuando como se actuó, yo no sé si ustedes vieron la película El desastre de Cassandra o El tren de Cassandra, donde que además es un virus que se produce en la OMC, en el sector estadounidense, en la OMC en Ginebra, y un tipo se monta en el tren y se dan cuenta, los norteamericanos se dan cuenta que ahí va el tipo y cierran el tren, es todo un pánico completo que hay sobre esto.
recordaba lo que está sucediendo, por eso, por el pánico que se crea al interior de este tren y que al final no saben cómo curarlo y que además cuando encuentran cómo curarlo, las autoridades estadounidenses dicen hay que matar a todo el mundo porque no podemos dejar salir a nadie de ahí aunque ya tienen cómo curarse. Entonces, yo creo que hasta el momento los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad. Uno, de la mala información y dos, de que esta mala información ha dado para aterrorizar a mucha gente. Y no solamente a la gente, llamémoslo entre comillas, del común. No, yo veo que muchos compañeros que tienen acceso a la información dicen, también están aterrorizados y distribuyen una cantidad de información no confirmada, no avalada, digamos, científicamente o oficialmente, y esto va generando una cantidad, una cadena de pánico, y el pánico, yo lo dije por chiste, se lo dije a Germán hace un rato, que yo creo que la gente está comprando papel higiénico, uno, porque eso como que le da un poco de seguridad, pero más, y eso ya es un chiste, simplemente lo han comprado porque el pánico da diarrea, entonces ante eso hay que comprar papel higiénico, ¿no? Y sobre todo en Europa, imagínate que se perdió la costumbre que se tiene mucho en los países de América Latina de acudir al papel periódico, que yo fui durante mi niñez y durante buena parte de mi juventud, de mi adolescencia, un gran cliente y en mi familia del papel periódico para estas situaciones que hoy hace el papel higiénico, ¿no? Entonces, sí, pero sí Mira, creo que... sí, porque también tenemos que ver qué hacer, ¿no? Ante esa situación de terror también qué hacer. Yo quiero, bueno, saludarlos a ustedes que son de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del partido por esta iniciativa, porque está bien que nos confinemos en la casa, pero no tenemos que quedarnos callados. Hay que hablar, ¿no? Hay que comunicarse, hay que echar chistes, hay que cantar canciones, Contar chistes y ya cantar hay canciones. iniciativas en todas partes. ¿Cómo? Sí, que hay que contar chistes, mandar chistes y cantar. Claro que sí. La Sí. vida tiene que continuar. Y además informarse Sí, debidamente. Ajá, solamente esto, hermano, para que comenten. Además, informarse debidamente. A mí me sorprende que los medios no digan lo único que hay que decir ahorita, que es quédate en tu casa. No Exacto. salgas a la calle a menos que sea una estricta emergencia o necesidad. Pero es lo único que deberían estar diciendo en este momento porque ya la experiencia china, bueno, comprobó que es la única forma o la forma más efectiva de frenar el avance del virus. Hermano. sí. Quédate en tu casa, pero no te aísles, ni de tus vecinos, ni de tus compañeros de trabajo, ni de tu familia, ni de nada. Porque más que la protección individual, acá lo que se trata de reforzar los mecanismos de protección social. En un país como Chile, donde hace más de 4 décadas que se viene cultivando el virus del individualismo, del egoísmo, del sálvese quien pueda, indudablemente que ante estas situaciones y ante la campaña terrorífica de los medios de comunicación dominantes y ante la falta de reacción por parte del gobierno, hay que reforzar esos mecanismos de solidaridad sin descuidar los mecanismos de protección, pero tampoco sin aislarse y sin recluirse en su casa, sino que seguir generando a partir de ahí, a través de todas las formas posibles, comunicación, información veraz y reforzar los lazos de solidaridad, porque si no va a triunfar de nuevo el individualismo y el sálvese quien pueda, que ya ha provocado algunas situaciones de violencia en las disputas por conseguir algún medicamento, algún frasco de alcohol, algunos barbijos, ya ha generado algunas disputas que no han pasado mayores, pero indudablemente que también quería mencionar la medida que anunció hoy el gobierno, de la declaración del estado de catástrofe, y en la cual le da un rol preponderante a las Fuerzas Armadas chilenas eh, en el combate contra el virus. Lamentablemente en nuestro país la historia con las Fuerzas Armadas y su participación en asuntos públicos es bastante lamentable y trágica. Y tenemos la memoria muy fresca de cuando en el mes de octubre, noviembre, convocó a las Fuerzas Armadas, también al Ejército, para reprimir las movilizaciones y las protestas que habían comenzado a producir a mediados de octubre.
Entonces, tenemos fresca también las estadísticas, lo que ha producido todo este plan represivo del gobierno a raíz de las movilizaciones, la cantidad de muertos, heridos, la cantidad de gente con lesiones oculares totales o parciales, la cantidad de detenidos que aún están en prisión, más de 3.000 personas que todavía están detenidas. Entonces, recurrir a las Fuerzas Armadas para combatir el virus nos parece muy ambiguo, sospechoso, e indudablemente que tenemos que esperar a que se definan quiénes van a ser los jefes de zona en esta declaración de catástrofe, quiénes van a encabezar estas políticas que se van a dar en las distintas regiones del país, porque no nos parece conveniente. Recién, hace pocos días ha llegado, en lugar de un cargamento de medicamentos o de camas o de métodos para detectar el virus, lo que llegado fue un cargamento de los carros lanzaagua y otros vehículos que utiliza normalmente la policía para reprimir en Chile. Entonces, hasta dónde llega la política del gobierno. No, sí. Te decía que yo vi las fotografías de los cargamentos militares y pensé que era, bueno, esas cosas no confirmadas que corren por internet, pero si tú lo estás confirmando, es cierto, fue un cargamento de insumos militares, ¿no? Sí, llegaron varios carros lanzaagua y otros vehículos que se usan para reprimir las protestas en las calles. Son un cargamento que llegó desde Miami, pero que en realidad fue comprado a Israel, el habitual proveedor de armamentos y equipamiento represivo para las fuerzas militares chilenas. Así que eso es lo que nos preocupa de esta declaración de catástrofe, que se recurra en lugar a las organizaciones sociales, por ejemplo, al Colegio Médico, a la Federación de los Trabajadores de la Salud, a las centrales sindicales, para crear una gran red social y popular para combatir esta pandemia. Se recurre a las Fuerzas Armadas, que yo sepa no tienen mucha experiencia en este tipo de... Ellos están acostumbrados a combatir, en el caso de Chile, combatir a su pueblo, ¿no? Yo creo que nos está olvidando algo muy importante, y es que algo ilógico, además, entre comillas lo ilógico, que es el socialismo, creo que va a terminar salvando al capitalismo, en particular a Europa, porque quien está llegando aquí con cosas concretas es China. Y quien está llegando con cosas concretas es Cuba. Cuba. Entonces, dos países comunistas, parias del destino, como los ha clasificado Estados Unidos y Europa, van a salvar el sistema. Sí, porque es que el sistema creyó que con ejército, creyó que con dinero todo lo podía resolver. Y llegó este virus a demostrar que aquí no hay problema de sexo, ni problema de categoría social, aquí no hay problema de nada, que aquí acaba con el que se le ponga al frente. Y resulta que el sistema capitalista, el sistema que estamos viviendo, no supo y no ha sabido responder frente a esto. Y resulta que China lo pudo hacer y Cuba ha demostrado que tiene con qué también ayudar. Miren, acaba de recibir un barco, un crucero con turistas inglés, que no sabía qué hacer, estaban los pobres turistas ahí porque tenían 5 casos de enfermedad, y Cuba los recibió, y creo que hoy salían ya los desembarcaron, y creo que salían ya para Londres hoy o mañana, no sé. O sea, Cuba, un paísito que no tiene nada, un pequeño país sin recursos estratégicos, pero que ha demostrado su humanidad, bloqueado totalmente, que con su sistema humano, que ese sistema humano lo ha puesto en su sistema de salud, puede hacer demasiadas cosas con lo poco que tiene, y mira, está ahora tratando de salvar vidas. Mientras Estados Unidos mandó para acá 30.000 soldados cuando ya Estados Unidos sabía que este problema existía, mandó 30.000 soldados aquí para acercar a Rusia, para meterse en cuestión, en preparativos con Francia y con varios países de aquí, Alemania, Italia y España. Y Cuba, como siempre, lo único que manda son medicamentos o manda médicos. Pero lo más tremendo es que nos inculcaron de que China es lo peor de lo peor,
y ahora están llamando a China que venga con sus médicos y con sus medicamentos también, igual que Cuba, a salvar al sistema capitalista. Eso me parece grandioso y que los medios están muy calladitos porque es que eso no nos conviene y eso sí produce pánico que el socialismo vaya a salvar al capitalismo a este nivel. Claro, porque Sí, fíjate, Armando, esta situación demanda a un Estado fuerte y protector que asuma la rienda en cada país. O sea, eso no, eso es indiscutible. Tiene que asumirlo el Estado porque es quien puede, pues, cohesionar a toda la fuerza que tiene para contrarrestar una pandemia con estas características, pues, tan difíciles, ¿no? Hay un artículo que escribió un sociólogo que se llama Carlos Rivas y él dice lo siguiente que me llama la atención porque está analizando la decisión o la declaración del primer ministro inglés Boris Johnson, quien dijo claramente en televisión a los británicos: debo sincerarme con ustedes, con el público británico. Muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo. Y este sociólogo dice, bueno, en el marco de nuestras competencias en las ciencias sociales, lo que yo puedo apreciar, dice Carlos Rivas, es que Boris Johnson encubre un trasfondo ideológico y una clara posición política: evitar que la crisis generada por el COVID-19 revitalice la función del Estado en el imaginario colectivo. La prioridad de Johnson, dice este analista, no es inmunológica, es política. El primer ministro no quiere que el COVID-19 acentúe la crisis creada por el Brexit, tampoco quiere que la sociedad británica exija un mejor sistema de salud en esta coyuntura, y por ello apela al sacrificio social y hace una decisión política que enmascara como una posición de acto de heroísmo nacional. Entonces, por eso la contradicción que se ve cuando llega la medicina china, las brigadas chinas y cubanas a Italia, Brasil, Hernando y Germán, les cuento, Brasil ha recontratado a los médicos cubanos que echó Bolsonaro cuando llegó, ahora los llamó de regreso Parece porque que los Bolivia necesita. también, parece que Bolivia quiere pedir ayuda. Los médicos venezolanos que venían aquí a las clínicas privadas y a los hospitales públicos a llevárselos a los médicos que formó la revolución con todo el sistema educativo que tiene, los médicos integrales comunitarios basados en el modelo cubano, que los discriminaban en Chile, por cierto. Chile es uno de los de los países donde más problemas hubo en ese sentido, porque primero los discriminaban, después los contrataron porque tenían déficit de médicos allá, pero los contratan en condiciones muy desventajosas con relación a los médicos chilenos. Pero también a los médicos venezolanos le están haciendo un llamado en España, y le están haciendo un llamado en Brasil, y le están haciendo un llamado en Chile, porque mientras tanto, yo quiero, porque me está diciendo aquí Berly Serrano, que está coordinando este programa tras bastidores, me está diciendo que tiene una fotografía que son conmovedoras. Está Palestina solidarizándose con Italia en este momento, la asediada, cercada y sacrificada Palestina. Eso lo vemos en unas fotos que seguramente, yo aquí estoy muy mal conectada, no las puedo ver. Están esas fotos, ¿verdad?, de donde se enarbolan las banderas italianas, y están también unas fotos donde está una médico china que se ha puesto de voluntaria para el ensayo de la vacuna, que ya está poniendo en periodo de prueba. Esa es una buena noticia, ¿no? Ya está poniendo en periodo de prueba China y la está poniendo también en periodo de prueba la Organización Mundial de la Salud, según la nota que estamos leyendo aquí en RT. Entonces, bueno, yo creo que eso está por verse, ¿no? ¿Cómo será el día siguiente después de que se controle esta epidemia? ¿Cómo será? ¿Qué irá a pasar en el mundo? Sin duda que hay un reacomodo, pero cuando la humanidad está ante un peligro como este, que tiene que volver a su esencia, ¿verdad?, a la solidaridad, al amor, al encuentro con el otro, a echar atrás, a ver qué ha hecho en momentos como este. El ser humano dice, bueno, ¿qué he hecho qué he hecho yo de bueno y de malo hasta el día de hoy que he vivido? ¿No? Nosotros esperamos que lo hagan así los gobiernos, pero sabemos que los pueblos sí los están haciendo definitivamente. Totalmente cierto.
Ahí yo lo que digo es que yo retomo lo que dijo alguien. Hollywood nos engañó. Disneylandia nos engañó, Hollywood nos engañó. Alguien dijo, yo lo retomo, porque Ah, en las películas, cuando estas crisis, cuando estos llegaban estos seres extraterrestres, seres biológicos, siempre llegaba el ejército de Estados Unidos, siempre llegaban los médicos de Estados Unidos y los europeos a salvarnos. Y ahora mamola los de la ciertamente. cola, y ahora mamola los de la cola, lo que nos salvaron la única posibilidad son los chinos y los cubanos. ¿Dónde están los gringos aquí con su ejército salvándonos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde está el gran capitalismo salvando? Estamos jodidos. Nos mintieron durante todos estos años. Por eso Yo creo que, la yo consigna creo que que no lanzó está. hace muchos años, Ajá, hermano. la consigna que lanzó hace muchos años la dirigente revolucionaria Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie o barbarie, tiene más vigencia que nunca. Esto lo está demostrando cotidianamente la actuación de parte de los gobiernos capitalistas más reaccionarios, cómo conducen día a día al mundo, al planeta, a su destrucción. Entonces, me parece que es hora de levantar más alto que nunca la bandera del fin de los bloqueos, de los embargos a Cuba, a Venezuela y a todos los países que quieren emprender un camino autónomo de desarrollo Hermano, basado en la soberanía nacional y popular y distinto al capitalismo. Entonces, me parece que es necesario reforzar todas las articulaciones políticas, sociales que existen a nivel latinoamericano y a nivel mundial para potenciar aún más estos reclamos. No puede ser que el imperialismo siga actuando con tanta impunidad, generando muerte, destrucción en todos los rincones del planeta. Frente a esto, me parece que tenemos que alzar más fuerte que nunca nuestra voz, aunque estemos en nuestras casas encerrados, pero indudablemente que no hay que dejar de lado esas banderas, por más que para combatir este virus nos tengamos que poner de acuerdo con distintos sectores, que tenga que ser una acción colectiva lo más amplia posible, pero también el otro reclamo contra el virus del imperialismo y del capitalismo tiene que seguir adelante, vigente, con más fuerza que nunca. Bueno, Armando, vamos despidiendo la transmisión. ¿Cuál es tu mensaje? nada, yo ya he hablado demasiado, ya. Siempre, pero siempre te queremos escuchar No, no, igual. no, vamos adelante. Y yo que vivo aquí, ustedes todavía ya, y yo lo sé porque viajo regularmente a América Latina, y uno vaya a tanquearse, a echar oxígeno de la solidaridad de esa sociedad humana que todavía tenemos en América Latina, de esa sociedad que todavía se toca, se abraza, y para llegar aquí a esta sociedad tan sola, tan egoísta, que creyeron que teníamos, aquí creíamos que teníamos todo, y digo creemos porque yo vivo inserto en esta sociedad, yo no me he aislado, yo me metí en esta sociedad. Eh, entonces, una sociedad que está aislada, sola, donde la mayoría de gente vive sola, donde los viejos viven solos, acompañados del gato y el perro nada más, que no estoy diciendo que no haya que tenerlos, sino que los tienen como casi única compañía, con el único que pueden hablar. Eh, y yo creo que esto va a dar un cambio en esta sociedad, va a obligar a un cierto acercamiento sin tocarse, lógicamente, eh, pero de tener que compartir con los vecinos, porque es que va a llegar un momento Codo en a que codo, como dice la canción. exactamente, que la sal se va a acabar y va a tocar que irle a tocar al vecino para que nos dé sal, o yo no sé, un pedazo de pan. O sea, yo creo que esto va a cambiar, y hablo en el caso de Europa, sobre todo de Francia hacia arriba, va a cambiar muchas cosas dentro de las estructuras sociales, de comportamiento social, de la solidaridad, de la amistad. Yo creo que esto nos va a acercar mucho más aquí en estas sociedades. Hablo del caso de Europa y digo de Francia hacia arriba, que es lo que sociedades más cerradas y más aisladas y más egoístas, donde creíamos que teníamos todo porque teníamos dinero, bueno, no todos los que tenían, y que podíamos comprar casa, que podíamos comprar carro, que podíamos comprar televisores. Ahora resultamos de que no tenemos nada frente a este virus, que estamos impotentes, de que el dinero no sirve absolutamente para nada frente a cuando llega el virus y toca la puerta. Y Bueno, mira, yo quiero, ustedes para adelante, ajá, ustedes para adelante.
Claro que para adelante. Mira, yo quiero cerrar aquí con dos citas, ¿no? Una está en un portal cubano que se llama Patria es Humanidad, porque la frase de José Martí pues cobra vigencia ahorita, pero la manera como le explican aquí, que es como para niños, es muy bonita, ¿no? Porque dice, el significado de la brillante frase del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, cuando dijo que patria es humanidad, nunca ha podido borrarse de la conciencia del mundo, porque en solo pocas palabras se resume calidad de vida de la población, respeto a los derechos humanos, felicidad y deseo de construir una humanidad más justa. Según el intelectual brasileño Frei Beto, patria es la capacidad de una nación de integrarse con otras, en la cual la humanidad constituye una sola familia, sin discriminación y prejuicios étnicos, sociales o religiosos. Patria es una humanidad solidaria, justa, libre y pacífica. Martí dejó bien claro que un humano es un ser cultural y espiritual, y esto depende de la forma básica de la persona, del cultivo de los valores, del idealismo, las convicciones y las prácticas altruistas. En este sentido, cualquier acción justa y sustentada en principios altruistas y nobles de engrandecimiento y desarrollo de la tierra en que hemos nacido y por la que luchamos siempre será humana y nos hará mejores personas. Patria es humanidad. Y para cerrar, solamente, bueno, quiero invitarlos a escuchar y voy a citar una frase de la canción del cantante uruguayo Jorge Drexler. Dice, que se llama Ya volverán los abrazos, para ti, Hernando. Ya volverán los abrazos, sonríe, tírale un beso. Desde lejos, desde lejos, sé cercano. No se toca el corazón, solamente con la mano. Ya volverán los abrazos. Claro. Así que será, y ya volveremos nosotros también, esta transmisión de las brigadas internacionales de comunicación solidaria del PSUV se van a estar realizando interdiariamente a las 3 de la tarde. Y bueno, queremos invitarlas a todos y a todos. Ahorita no nos quedó perfecta porque estamos ensayándolo. Tenemos algunas fallitas todavía. Felicitaciones por la iniciativa. Felicitaciones. Nos felicitamos todas y todos. Bueno, muchísimas gracias donde quiera que estén. Hasta la próxima. Hasta la victoria siempre. Chao. Hasta la victoria siempre. Banda
qua, avanti uniti, noi, voi, 99 Mosse, Panda Bassotti. Noi siamo internazionalisti, comunisti, antifascisti, anarchici, comunisti. E lo terremo fino alla fine. Mi sono svegliato ed ho trovato l'invaso. Un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un vecchio. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno mi diranno che vecchio. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano.